Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa, fotógrafo, y como cada semana pues estamos aquí para conversar, para traerte lo mejor de la fotografía y del fotoperiodismo, en este caso, de la fotografía que se hace en Latinoamérica y el mundo. Fotógrafos que andan por allí dando vuelta en nuestra querida y tan convulsionada Latinoamérica y que siempre tienen algo interesante para contarnos, para decirnos acerca de este apasionante mundo de la fotografía. En el programa del día de hoy tenemos un fotógrafo argentino, él es fotoperiodista, estamos hablando de Walter Astrada, con una trayectoria bastante interesante, y que bueno, hoy tenemos la dicha y la oportunidad de compartir con él esa vivencia y esa experiencia que tiene en el mundo de la fotografía. Walter, muy buenos días, y bueno, a nuestros oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, Walter, contanos un poquito. Estás en el mundo de la fotografía desde bastante tiempo, joven por allí. Empezaste en la fotografía en la Argentina. ¿Cómo fue eso de empezar en la fotografía? ¿Qué te gustó de la fotografía? ¿Por qué fotógrafo y no otra profesión? Bueno, en verdad tengo otra profesión también. Estudié en la escuela secundaria y soy mecánico de aviones, y trabajé de eso 3 años cuando terminé el colegio, mientras estudiaba fotografía, y luego comencé a trabajar en el Diario de la Nación tuve 2 años más o menos, hasta que luego ya renuncié y me empecé a viajar. Empecé a viajar de mochilero en el 90, final del 90, hasta, bueno, durante el 99 más o menos, y ahí comencé luego a colaborar primero en un diario de Bolivia, estuve en La Razón un mes, y luego estuve colaborando para la PEN en Bolivia, para Associated Press, y ahí me ofrecieron la posibilidad de ir a trabajar a Paraguay como corresponsal, así que me fui a vivir a Paraguay. Estuve ahí unos 3 años más o menos, hasta que luego otra vez renuncié porque quería hacer freelance, y luego al año, no menos, volví como a los 8 meses a la P otra vez, y ahí ya fui a Dominicana, en el Caribe. Pues de ahí estuve 1 año y medio más o menos ahí, renuncié otra vez, y luego ya me dediqué a hacer freelance. Empecé a colaborar con France Press, y luego ya seguí trabajando como freelance, primero en España, luego fui corresponsal, bueno, freelance también, pero en África para AFP, pero generalmente ya a partir de Dominicana trabajé de forma independiente. No todos los fotógrafos les gusta decir soy esto o soy lo otro en el mundo de la fotografía. ¿Te consideras más fotoperiodista o documentalista? Bueno, es que para mí es lo mismo, ¿verdad? Es un poco de las dos. No, pero es que a veces los nombres es como tratar de buscarle el pelo al huevo, ¿no? Básicamente no tiene mucho sentido. O sea, si trabajas en prensa, igual estás documentás el día a día de una realidad. Es verdad que a veces las fotos se publican el mismo día, pero podés hacer un trabajo documental trabajando día a día, básicamente, ¿no? O sea, vas haciendo fotos día a día, y en un momento, en un año, has documentado la vida o muchas situaciones de ese año. Entonces, al final también es lo mismo. Yo supongo que la parte documental lo tratan más como si son reportajes más específicos, que también lo he hecho. Entonces, en verdad, para mí no... O sea, el cómo lo llames a lo que hago, básicamente me es un poco lo mismo, ¿no? O sea, para mí lo importante es el resultado, ¿no? Y sí, he trabajado así como temas durante más tiempo. He hecho proyectos a largo plazo, si eso sería lo documental, digamos, y ahora que estoy viajando, como hablábamos antes, en la moto, desde hace 6 años y medio, básicamente voy documentando lo que veo, lo que me cruzo en los países que voy recorriendo, ya son 34, pero también por otro lado voy fotografiando como la parte cultural en algunos casos, ¿no? O también voy haciendo fotos del día a día, que voy caminando por la calle como con la cámara de fotos, voy haciendo fotos de la vida, o de street photography, que le gusta llamar ahora también a la fotografía callejera. Nada, para mí, al final, si ves el conjunto de fotos, he documentado un montón de
de situaciones pueden ser proyectos hechos en un día o pueden ser hechos durante 6 años, o sea, depende. Claro. 6 años y medio que estás arriba de una moto, viajando, haciendo fotografías. ¿En esos 6 años o en total, desde que empezaste a trabajar con fotografía, tenés los 34 países recorridos? No, es en el viaje en moto nada más. El viaje en moto solamente. Sí, empecé en Barcelona y llegué hasta Vladivostok, Corea del Sur, todo a India, luego el sudeste asiático, Australia, y ahora hace pues casi 3 años que estoy en Sudamérica. Pero bueno, un año he estado básicamente entre Paraguay y Bolivia por esto del virus, ¿no? Eso también, el virus ha afectado el recorrido del viaje, digamos, no el viaje en sí, porque sigo recorriendo, bueno, ahora estoy en Bolivia, estoy viajando y he estado haciendo fotos, pero sí ha afectado los cruces de fronteras. Ahora tengo que empezar a ver hacia dónde, cuando se me venza la visa de nuevo en Bolivia, hacia dónde puedo ir. En verdad, justo hoy leía las nuevas restricciones o las nuevas aperturas en Argentina y obviamente no clasifico para... Bueno, las fronteras terrestres siguen cerradas, así que Argentina por ahora... No es opción, no es un país a visitar. Y no porque no puedo entrar, básicamente. O sea, mi idea igual era cruzar al norte y de ahí bajar a ver a mi madre, que hace básicamente 2 años que no la veo, pero claro, con estas restricciones es imposible, y entrar por avión es casi tampoco dejan, ¿no? Entonces, bueno, no dejan fácilmente, sería un lío. Acá en Argentina, ¿sos de qué parte de Argentina? Nací en San Nicolás y luego me crié en Entre Ríos, en una ciudad que se llama Rosario del Tal, hasta los 12, 13, y luego ya viví en el conurbano en San Justo, en Buenos Aires. Perfecto. Walter, de esos 34 países que has visitado con la cámara, con tu moto, ¿qué tanto has tenido que variar tu fotografía? O decís, por ejemplo, porque veo que uno de los temas con los cuales se te identifica es trabajo sobre la violencia contra la mujer. Un tema que hoy en día y hace muchos años atrás también, se viene trabajando mucho, tiene mucho peso hoy en día, hay muchos trabajos, pero eso es uno de los con los cuales se te identifica mucho. Aparte de ese trabajo, ¿qué tanto has tenido que variar la fotografía o siempre haces lo que haces, pero siempre llevas ese hilo de trabajar en ese tema? No, a ver, yo ese proyecto lo hice, obviamente, cuando sigue habiendo violencia, obviamente, pero cuando se hablaba un poco menos, la verdad, que ahora. Lo empecé en el 2006 y lo terminé en el 2012. No es que estuve los 6 años trabajando, iba haciendo otras cosas en el medio. En el medio trabajé para agencias de noticias cubriendo noticias que en muchos casos pueden ser protestas o levantamientos militares o bueno, ese tipo de noticias también. Y nada, yo el proyecto de violencia lo di por terminado, digamos, en el 2012, porque la idea era, podría continuar y fotografiar todos los países del mundo, básicamente, con respecto a ese tema. Pero cuando lo pensé para hacer, pensé que con un país en cada continente, igual faltaría Oceanía si nos ponemos son muy finos, pero en verdad es suficiente con los 4 que tengo, porque traté de fotografiar 4 tipos distintos de violencia en India. India también es uno de los países y la verdad que ahí vi muchos tipos de violencia contra las mujeres, y con eso le di como un formato global, digamos, que con esos 4 países se puede hacer una pequeña presentación de lo que sucede en el mundo con respecto a la violencia contra las mujeres. Y la verdad que cuando lo terminé en el 2012 lo di por cerrado como conjunto, porque creo que es suficiente como para mostrar el problema, ¿no? Y luego los temas que cubría trabajando para agencia de noticias principalmente era siempre o violencia o, bueno, también hacía fútbol, ¿no? Al principio, pero sobre todo cuando vivía en Paraguay y en Bolivia. Pero luego en el viaje he mudado completamente
no el interés, digamos, sino lo que fotografío. La temática. Y ahora me dedico más a la vida diaria, digamos, a lo que sucede, que para mucha gente es como aburrido. A mí me parece súper interesante tratar de hacer fotos de cómo vive normalmente la gente o cómo actúa normalmente la gente en el día a día sin estar en una situación de violencia, aunque luego estructural, ¿no? en muchas situaciones, pero mi interés era un poco como completar la foto, por decirlo de alguna forma. Durante casi 15 años fotografié mucho que tenía que ver con violencia o violaciones de derechos humanos, el proyecto de violencia contra las mujeres, trabajo infantil en Latinoamérica, que eso lo hice en un trabajo en conjunto. Hice un proyecto en conjunto también sobre esclerosis múltiple en Europa, tráfico de personas que luego, bueno, en este caso haitianos que son traficados de Haití a Dominicana para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Bueno, hice varios temas que tenían que ver con violaciones de derechos humanos, y ahora en el viaje decidí que iba a fotografiar como la otra parte, aunque luego si te pones a analizar más finamente las fotos, hay algunas que tienen un poco de contenido igual en ese sentido, ¿no? Pero no es tan obvio, es mucho más sutil, me parece. Y nada, y luego otra cosa que voy fotografiando también, que tiene que ver mucho con costumbres y cosas que hace la gente en celebraciones, y eso lo que también hay un hilo conductor, que al final no lo fui buscando, sino que fue apareciendo, es que en muchas de estas celebraciones se utilizan a los animales, ¿no? En el sentido de la doma, por ejemplo, o la última fiesta que hice aquí en Bolivia hace una semana, en que utilizan unos toros como para montarlo, bueno, tipo de doma, pero con toro, o utilizan los animales en sacrificio para honrar, puede ser a la Pachamama, o puede ser, como en Indonesia, en una fiesta que hice, para honrar dentro de una celebración que en verdad es un funeral, sacrifican búfalos dentro de la cultura. Entonces al fin voy como incluyendo más cosas, que por eso digo que es un poco más sutil. No digo, he hecho un proyecto sobre maltrato animal, sino que en verdad los animales están dentro de los proyectos que voy haciendo, las fotos que voy haciendo en el viaje, y está ahí, es bien, ¿no? Y luego sí, lo que hice específicamente en Argentina sobre todo, fui fotografiando animales atropellados en la carretera, animales silvestres, ¿no? Que eso es un problema bastante grande, sobre todo en países como Argentina, que con el cierre de los trenes aumentó la cantidad de vehículos que hay en las carreteras. Entonces al final eso trae un problema que en verdad es posible de atacarlo, digamos, porque en otros países lo que hacen es que hacen corredores para animales, etcétera, etcétera. Pero bueno, en Argentina no lo hacen tanto, y entonces da un problema grave, que es la muerte de animales silvestres, que al final, quieras que no, uno a uno se van restando, ¿no? Entonces, pero eso, por ejemplo, lo hice, pero no está dentro del proyecto de viaje, lo hice como una cosa aparte. Entonces, al final, quieras que no, siempre voy fotografiando cosas alegres también, pero sí hay como algunas líneas que se van entrecruzando sin que yo lo vaya buscando. Al final el mundo es un poco así, ¿no? Sí, no hace mucho estuvimos hablando con un fotógrafo de El Salvador, y él nos contaba una anécdota donde Víctor Peña, es el fotógrafo, nos contaba que en un momento determinado está haciendo un trabajo donde cubre la vida, o está siguiendo la vida de una familia que, para alejarse de la violencia, se fue a una isla. En esa isla vivían ellos en sana paz y armonía, hasta que se enteran que hay otra persona viviendo en esa isla. Se conocieron, no pasó nada, todo bien. Con el pasar de los años, de los tiempos, por un tema de que un animal se cruzaba a la casa del otro, no sé qué, para arriba, para abajo, se terminó generando una violencia entre ellos dos. O sea, ya había, de lo que ellos estaban escapando, se volvieron a encontrar. Entonces, en ese caso, Víctor nos decía, somos violentos, lo único que necesitamos para que explote ese estado de violencia es otro ser humano, no hace falta nada más.
usaba ese caso puntual como ejemplo. Otro fotógrafo también, en este caso venezolano, que entrevistamos hace un par de meses, Ronaldo Schemitt, él dice, bueno, con su experiencia, su vivencia, él es fotógrafo, fotoperiodista, cubre muchos eventos de conflictos sociales, conflictos armados. Él dice, bueno, lamentablemente con mi andar, mi experiencia, mi ritmo de trabajo, me dice, mira, lamentablemente somos violentos por naturaleza. Entonces es algo que como que de lo cual no podemos escapar. Está allí, es una semillita que tenemos adentro que de uno u otro momento explota en sus diferentes ramas, lamentablemente. Un poco como para acompañar lo que vos nos estás comentando en este momento, que es la misma visión que tienen otros fotógrafos que dicen, no necesariamente estamos en el fotoperiodismo, pero sí vemos en el transcurrir de nuestra carrera, de nuestros trabajos, que bueno, lamentablemente es un elemento común entre el ser humano, la violencia en sus diferentes presentaciones. Ahora, Walter, de ese trabajo que has hecho de cubrir esa vida rutinaria, que para muchos, por ahí como vos decís, es insignificante, has tenido la oportunidad de conocer diferentes culturas, muchas tradiciones, cosas totalmente distintas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Cuál es esa rutina, ese día a día que para muchos es insignificante, pero con toda la visión que vos tenés, todos los casos que has visto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Mira, esto es insignificante para ellos, pero qué diferente, qué cosa tan rara que es con todo lo que has visto. Bueno, yo no creo significante, no creo que sea insignificante porque al final es la vida de las personas, ¿no? Lo que digo es que para mucha gente es aburrido, pero en verdad no lo es, porque es el día a día de las personas, ¿no? Entonces, a ver, lo que he visto es que, eso lo digo siempre, en verdad tenemos más similitudes que diferencias. O sea, siempre la pregunta es ¿qué ves de distinto? Y yo digo, pues la pregunta debería ser ¿qué veo de igual, en verdad? O sea, el problema de siempre fijarse en lo distinto es que al final siempre estamos como separando de alguna forma, ¿no? Porque es como, este no come cerdo y este no come vaca, o ¿sabes? Siempre estamos como viendo la diferencia cuando en verdad creo que todo ese tipo de cosas en verdad son insignificantes. O sea, esas diferencias son insignificantes. Porque para mí, por ejemplo, yo lo que veo siempre es el día a día es muy parecido. O sea, la gente se levanta y tiene una casa, por suerte, donde pueda vivir, y en muchos casos sale a trabajar y tiene su campo, pues lo trata de cultivar, y eso pasa en todo el mundo. Luego, la mayoría de las personas lo que quieren es que su familia esté bien, esté alimentada y esté dentro de un ambiente seguro, ¿no? Por eso, por desgracia, hay mucha gente que tiene que emigrar de un país a otro porque realmente las condiciones de seguridad en algunos casos son muy complicadas. Entonces, básicamente lo que trataría de decir es que creo que hay que pensar más en lo que tenemos de parecido que en lo distinto. O sea, si alguien cree en un Dios diferente, yo no creo en ninguno, por ejemplo, así que básicamente eso para mí no es... O sea, si alguien cree en un Dios, pues ya está perfecto, ¿no? No debería ser el problema es que no deberían ser elementos que nos distingan, ¿no? Ese es el problema. O sea, de la misma forma que yo no creo en nada, creo en algo, porque no creo en nada. Entonces es un poco, o sea, el negar que algo existe, al final también crees que eso existe, ¿no? Si estás negando, si no. Básicamente, no sé, me estoy poniendo un poco filosófico, me parece, pero en verdad creo que el problema es que creo que siempre estamos tratando de ver las diferencias cuando en verdad deberíamos ver la similitud, ¿no? Y para eso siempre hay ejemplos, en las películas siempre los ponen esos ejemplos, ¿no? En los cuales hay dos soldados que uno mata a otro, entonces al final cuando empieza a revisar encuentra la foto de una familia, ¿no? Entonces al final creo que eso debe ser lo que nos mueva más que lo contrario, ¿no? Pero por desgracia hay no una conspiración, pero sí nosotros mismos conspiramos en siempre ver las diferencias, ¿no? Es como si alguien, como alguien se viste, o el color de piel, o si es más alto, más gordo, más flaco, etcétera, etcétera. Perfecto. Y tu fotografía apunta a contarnos un poco eso,
Por allí hace poquito conversé con otro fotógrafo argentino, Tony Vaca, y él, aparte, bueno, fotógrafo y también profesor, nos dice: yo a mis alumnos siempre les pregunto o les dejo esa pregunta, háganse esta pregunta: ¿para qué hago la fotografía? Tiene un porqué, pero también un para qué. Entonces, por ahí apunto un poco tus temas en la fotografía, para contar un poco eso, para narrar eso, para dar a conocer eso que nos estás comentando. Bueno, si ves las fotos de The Journey, que es el proyecto del viaje, digamos, espero que se vea eso, ¿no? O sea, la idea, por ejemplo, lo hago en blanco y negro, entonces elimina los colores, y al eliminar los colores es muy difícil. Lo del blanco y negro en el proyecto de viaje, básicamente lo que hace es que amalgama todas las fotos, aunque sean de Kirguistán con Bolivia, o con Argentina, con Perú, o Perú todavía no ha llegado con la moto, Paraguay, yo qué sé. O sea, al final, tal vez la única diferencia que pueda haber, si yo te muestro una foto, por ejemplo, y te pregunto dónde es, yo diría que el 95% de la gente no sabe de dónde es. Asocia. O sea, hay una foto que tengo de 2 caballos con 2 jinetes que están como... Es una especie de lucha libre, pero arriba del caballo. Y entonces, siempre digo, bueno, es Asia Central. Entonces ya al tirar Asia Central, la gente ya asocia que es Mongolia, directamente. O sea, cuando en Asia Central hay un montón de países que tienen muchas cosas en común, por haber sido primero parte de la Unión Soviética, pero anterior a eso también porque, bueno, en algún momento alguien dividió esos países, ¿no? Igual que en Latinoamérica. Entonces hay muchas cosas en común. Y siempre es como Mongolia. Cuando digo que no es Mongolia, la gente, pero no puede ser, son caballos, ¿no? O sea, tenemos en nuestra cabeza que en Mongolia la gente solo anda en caballo. Y entonces es un poco eso, o sea, a ver, algunas fotos por los rasgos puedes saber más o menos de dónde sos, pero ya tenemos claro que, sobre todo en algunos lugares, los asiáticos son todos o chinos o japoneses, ¿no? Entonces no existe nada intermedio, como pasará al revés seguramente si ven gente de una región parecida en otro lado. Pero con eso lo que quiero decir es que la idea del proyecto es, al quitarle la información del color y que todo sea como una amalgama junta, lo que hago es que borro las fronteras, que tú no sabes cuándo en una foto, sobre todo en las fronteras en que la gente se parece mucho físicamente de un lado y del otro, por una cuestión lógica, ¿no? Porque antes no había una división ahí, entonces hay países que por ejemplo, entre Pakistán e India hay 2 regiones que hablan el mismo idioma, básicamente, porque en un momento eran todos juntos. Y entonces, con respecto a eso, al poner las fotos en grupo y borrar las fronteras, pues creo que estoy logrando eso, ¿no? Que sea como un conjunto de imágenes que habla de un solo lugar, que es el mundo, y ya está, ¿no? No habla de países. Es verdad que en las fotos yo sí pongo dónde es y la información, etcétera, pero si pasaras las fotos sin esa información, en verdad no sabrías. Lo pongo por una cuestión de informar a la gente para que sepa que tal fiesta es en tal lugar o lo que sea, ¿no? Pero es la idea detrás del viaje, básicamente. Es como fotografiar el mundo como un lugar único y que tiene mucha diversidad, es verdad, pero también tenemos muchas cosas en común. Mientras estás viajando, mientras vas recolectando toda esa cantidad de imágenes, no me imagino la cantidad de fotos que debes tener, pero debe ser bastante interesante. Hay como para pasar un buen rato viendo fotos. En la web son 750. En la web. Es que el archivo personal que me imagino. Pero bueno, digamos, claro, que en la web está lo mejorcito, digamos. Exactamente. Pero mientras vas haciendo todo ese trabajo, todo ese recorrido, también te das una chance, un tiempo para dar talleres, para dar conferencias. Ahí vas hablando de esa vivencia, de ese recorrido, de lo que vas viendo. Bueno, en los talleres hablo de todo. Mucha gente hace los talleres por mi trabajo anterior, no por el viaje en moto, básicamente. Y entonces
básicamente hablo de las dos cosas. Hablo de la etapa anterior, de cuando trabajaba para agencias o hacía reportajes que tenían que ver con derechos humanos. Explico todo el proceso que me llevó a hacer uno de esos proyectos o varios de los proyectos. Y luego sí hablo un poco del viaje y eso, pero principalmente del viaje, más que nada hablo de reportajes específicos que he hecho a lo largo del recorrido, ¿no? Y bueno, también voy dando charlas a veces, ahora con la pandemia es más difícil, pero antes era más fácil agarrar un proyector y dar una charla en cualquier lugar. He dado varias charlas durante el viaje y con la pandemia lo que se ha pasado es que la gente ha pasado mucho a online, y entonces lo que he estado haciendo y lo que sigo haciendo por ahora es haciendo talleres que antes los hacía presenciales y ahora los voy haciendo en forma virtual, una vez por mes más o menos. Este mes justo, bueno, no sé cuándo va a salir el programa, pero a finales de agosto voy a hacer un taller en Ecuador, digamos, desde aquí de Bolivia, pero en Ecuador, y luego cada mes siempre voy armando un grupo de participantes que los promociono en Instagram, en Facebook, y voy teniendo grupos de alumnos. Ya creo que este será como el de septiembre, va a ser como el taller número 22 o así en la pandemia más o menos. Es un montón, en algunos meses he dado hasta 2. Pero bueno, la idea es que en algún momento, si se vuelve a todo lo presencial, siga también haciéndolo presencial, porque a mí me gusta más, es distinto, pero es verdad que la parte virtual lo que ayuda mucho es que he tenido básicamente en algún grupo 10 nacionalidades, ¿no? Entonces está bueno porque ves un poco cómo está la fotografía en otros lados, el tipo de intereses o el tipo de dudas que se generan en algunos países con respecto a la fotografía. En verdad, para mí, aparte de enseñar, entre comillas, en el taller, he aprendido un montón esto durante la pandemia, porque he tenido alumnos de casi todos los países. Entonces, no de casi todos los países del mundo, pero sobre todo los que hablan castellano, ¿no? Entonces eso me ha dado también la posibilidad de ver trabajos de mucha gente que de otra forma tal vez no hubiese visto. La verdad que la pandemia es una cagada, pero por otro lado ha dado ese tipo de posibilidades que son, desde mi punto de vista, son muy interesantes, y como no se puede cambiar lo del virus, hay que aprovechar lo que se pueda sacar bueno de una situación de esa, ¿no? Y la verdad que tener un grupo tan heterogéneo en cuanto a nacionalidades, pero tan homogéneo en cuanto a intereses, en cuanto a la fotografía, a contar historias, etcétera, me parece que es súper interesante eso, ¿no? Porque realmente da diferentes formas de ver o pensar sobre algo que en verdad es común para un grupo de gente. Sí, ahí coincidís con otros tantos fotógrafos con que ya hemos conversado que dicen exactamente lo mismo. Si bien estamos pasando por un momento bastante incómodo, bastante desagradable, esta situación ha permitido, desde el punto de vista de los fotógrafos, pues abrir un poco el abanico de opciones, una nueva visión de cómo hacer las cosas, y le están sacando provecho de algo negativo, le están buscando el lado positivo, y ha sido bastante interesante, no solamente para el fotógrafo, sino también para el fotografiado, porque se están haciendo trabajos que en tiempos normales, tal vez por una rutina, un día a día ya casi que automático, no se hacía, o no te daba chance de hacerlo, o no te daba el tiempo como para pensarlo y de imaginar, puedo hacer esto. Entonces, bueno, estas son las cosas positivas que... Igual estaría bueno que ya terminaran. Sí, no, totalmente. Ya por lo menos todo el mundo tiene la visión, la idea, ya tenemos el puntapié que nos hacía falta, el empujón. Te iba a preguntar, haciendo un paréntesis acá en la entrevista, por allí nos están escuchando y hay gente que dice, ¿cómo hago para formar parte de uno de tus talleres, para escucharte, para seguirte? ¿Cómo se apuntan, cómo se anotan? Sí. Instagram, me empiezan a seguir y ahí hago post de las promos y ya, o sea, hago promociones, antes las promociones en Instagram o en Facebook y ya, o sea, esa es la mejor forma. Y luego nada, me escriben por el privado, que se puede escribir en
bueno, como lo escribiste tú en el Instagram. Exactamente. Y a partir de ahí, nada, pasan un correo, paso la info y ya está. Sí. ¿Y tu cuenta en Instagram para los oyentes que nos escuchan en este momento, cuál es la cuenta? Walter Astrada, y ya está. Walter Astrada. Entonces, bueno, ya lo tienen a las personas que por allí se interesan en formar parte de alguno de los talleres, pues ya por ahí lo pueden... También en Instagram voy compartiendo algunas fotos. No soy tan activo, la verdad, porque me aburren un poco las redes sociales, pero sí trato de poner fotos de vez en cuando. Perfecto. Aparte de conferencias y talleres, me entero, y realmente no tenía mucha idea, sos parte de un equipo de instructores de WordPress Photo. ¿O formaste parte en algún momento? Bueno, es que ahora eso se ha terminado, digamos. Era así, ¿qué año fue? No me acuerdo si en el 2011, no me acuerdo en qué año, 2010, 2011, por ahí. El WordPress reunió en Amsterdam a 8 personas, éramos 5 fotógrafos y 3 editores, y nos dio un curso de cómo dar cursos, básicamente. Y a partir de ahí formas parte de un grupo, digamos, y luego si surge la posibilidad que el WordPress tenía durante un tiempo, iban dando talleres en diferentes lugares, sobre todo para capacitar a fotógrafos locales. Entonces, dentro de ese programa di un taller en Angola para fotógrafos locales con una amiga editora. Y luego otra cosa que hicimos dentro de eso fue darles un entrenamiento a los de Al Jazeera. Eso fue, no me acuerdo exactamente dónde fue. Yo creo que hicimos una clase, como una especie de seminario para un grupo de periodistas de Al Jazeera, que estuvo muy bien, la verdad. Es súper interesante todo lo que sea compartir cómo contar historias, básicamente, porque al final es verdad que Al Jazeera es televisión, pero quieras que no, tiene el final del medio es ir contándote lo que sucede en muchos países. Entonces al final vas pasando tu experiencia que yo utilizaba utilizo en mis proyectos de fotos, pero que son aplicables y para la televisión también, ¿no? En otros lados ya no con el WordPress, pero sí he dado, por ejemplo, algunos talleres de cómo producir material para poder luego montar un multimedia, etcétera, etcétera. Entonces, al final, todo se reduce un poco a lo mismo, es dar herramientas a las personas para que puedan contar la historia que quieran contar de la mejor forma posible, ¿no? O sea, si es escribiendo, si es con fotos, si es con video, si es una mezcla de todo, al final son herramientas que lo que van a hacer es que te van a ayudar a contar algo que quieras contar o que algo que deba ser contado, ¿no? Entonces, en verdad, creo que todo lo que sea aprendizaje o todo lo que sea compartir esos conocimientos está buenísimo. ¿Los talleres están dedicados a algún público en particular o está abierto a todo aquel fotógrafo o no fotógrafo que lo quiera hacer? He tenido de todo. He tenido gente que se dedican a cualquier otra cosa y la fotografía es un hobby. He tenido profesionales, he tenido gente que tiene hasta libros hechos, igual quiere pasar a ver para escuchar algo. Es muy difícil saber el nivel del grupo mientras vas organizándolo, pero pongo como un listón, digamos, ¿no? Y el listón trato de que sea, no un listón para los participantes, digo en lo que enseño. Entonces, no te voy a enseñar a manejar una cámara de fotos, eso no... Se sobreentiende. Puedo contestarte 2 preguntas técnicas si tenés alguna, pero me centro mucho en transmitir herramientas que te permitan contar la historia. Entonces, al final, para algunas personas que van por curiosidad, puede ser que sea un poco más elevado, o sea, que sea como difícil engancharse,
siempre, a ver, al final te terminas enganchando. No es, tampoco es una ciencia muy complicada, no estamos hablando de, no estamos hablando de cómo funciona el universo, ¿no? O sea, básicamente es algo simple de cómo contar una historia y cuáles son las herramientas mejores para poder hacerlo. Y ahí también lo que se genera muchas veces es algún participante que tiene un nivel mayor, digamos, que el resto, pues también de última termina compartiendo sus experiencias y cómo ha generado sus proyectos. Entonces al final todos se retroalimentan. Y a veces alguien que no tiene nada que ver con la fotografía, pero le gusta aprender o pasar el tiempo viendo los talleres, tiene la posibilidad o la capacidad de hacer unas preguntas que la gente que está muy dentro no lo tiene, ¿no? Entonces, o puede verlo de forma distinta, y eso aporta mucho, porque tal vez a veces alguien que no tiene, que va ahí como, bueno, me voy a anotar aquí para ver de qué es, de pronto saca una pregunta que es como si fuese un nene de 3 años cuando te hacen esas preguntas y te dejan descolocado, ¿no? Entonces, eso obliga a que en verdad se genere un pensamiento alrededor de esa pregunta de alguien que tal vez al principio, cuando veías el listado y el currículum o lo que sea, no te lo esperas y de pronto es súper interesante. Yo he tenido en Venezuela, hice un taller una vez, eran 2 grupos. Bueno, el primer grupo tenía de todo, tenía fotógrafos que trabajaban en agencias, en diarios, bla, 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 y se consideraban automáticamente que estaban en un nivel superior. Y entonces había una chica que trabajaba de arquitecta, que la foto era así como su hobby, y todos los diarios de agencias pusieron todas las excusas posibles de por qué no habían logrado hacer su reporte, que no habían tenido tiempo, que no sé qué, bueno, todas las excusas que se le puedan ocurrir. Y esta chica trabajó durante la semana del taller, humildemente había fotografiado un bar, fotografió, pum, 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 y fue el mejor trabajo de todos. Más completo, más intimidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces lo que sucede es que los fotógrafos que como que vienen así como, no, yo trabajo en diario, agencia, bla, 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 dan por hecho de que por inercia le va a salir, o por ósmosis, no sé. Y cuando no es así, al final. O sea, podés ser el mejor fotógrafo del mundo, pero si no trabajas, al final no vas a tener un resultado muy bueno, ¿no? Yo siempre, aunque a la gente a veces no le gusta el fútbol y eso, pero yo utilizo mucho el fútbol como ejemplo, ¿no? Vos podés tener un tipo como Messi o como Ronaldo, que son los mejores del mundo, pero si no entrenan, están falta de ritmo, no llegan, no pueden correr, no pueden hacer. Entonces al final en la fotografía es exactamente lo mismo. O sea, vos podés ser un crack con la cámara de fotos, pero si estás 1 año o 2 años sin hacer fotos, no vas a poder hacer una foto más o menos buena. ¿Por qué? Porque va a haber alguien que tal vez no es tan bueno, pero que está mucho más aceitado, digamos, en ese sentido, y va a poder tener un material mucho mejor. Entonces al final los grupos, resumiendo, los grupos son eso. Tienes gente con experiencia, gente con poca experiencia, gente con ninguna experiencia que solamente va porque le gusta aprender, y de pronto se generan unas dinámicas de aprendizaje que es como wow, básicamente, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, lo que me sucede es que aprendo un montón de ese tipo de cosas, porque realmente a veces hay situaciones en las cuales digo, a ver, ¿cómo se te ocurrió esa pregunta, no? Pero claro, es una pregunta que es como cuando, no sé, en serio, es como un nene de 3 años que te hace una pregunta y vos decís, ¿y ahora cómo la respondo a este? Claramente, pero que se entienda, pero además algo con sentido, porque no es como, ¿no? O sea, tiene que ser algo, o sea, si la pregunta al final es buena, tenés que responder algo bueno. Y a veces es como, me parece que no tengo nada que decir con respecto a esto, y es un buen razonamiento y le tendré que dar más vueltas, ¿no? O sea, al final ese tipo de situaciones son muy interesantes, me parece. ¿Te nutre fotográficamente también ese tipo de eventos?
Bueno, las revisiones son individuales, entonces no... No, pero me refiero a cuando te hacen ese tipo de preguntas que te hacen replantear o te dicen cómo respondo esto, aquello, también te sirve como para... Tenés que estar razonando continuamente, pero en un principio, antes del viaje sobre todo, lo que hacía es que en los talleres hacía revisión de portfolio. El problema, o lo que vi, es que mucha gente no sabe lo que es un portfolio. Mucha gente no sabe qué mostrar o cómo mostrarlo. Entonces, lo que decidí es que era mejor explicar lo que era y que luego la gente tomara su material, editara su material, preparara algo con un poco más de sentido, digamos, y analizar algo así, no, pero es que sí tengo mejores fotos, sí. Entonces si tienes mejores fotos tienen que estar en el portfolio, no en tu casa, ¿no? Entonces ese tipo de... Para evitar ese tipo de situaciones, eliminé lo de la revisión de trabajos, pero lo sigo haciendo, lo doy como una alternativa, ¿no? Si quieres que vea el proyecto, lo vemos de uno a uno, que a veces también para mucha gente es mucho menos violento, ¿no? Porque que te estén viendo un trabajo que no está terminado o que haya... Entonces la crítica es mucho más... No honesta, porque antes también es honesta, pero es un poco más íntima, entonces la gente se puede explayar un poco más, no da tanta vergüenza mostrar, etcétera, etcétera. En cambio, cuando hay gente que en un grupo a veces nos cortamos un poco, ¿no? Porque van a decir que son malas mis fotos, yo qué sé, cuando en verdad siempre considero que en cualquier trabajo siempre hay, aunque sea principiante, siempre hay una línea, y esa línea es la que hay que tratar de encontrar, ¿no? Para mí es como si estuviésemos buscando minerales en una mina, o sea, tenemos que buscar la beta. Una vez que encontramos la beta, empezamos a sacar el material interesante, ¿no? Muchas veces el problema que existe con muchos fotógrafos no es que sean malos fotógrafos o no sepan hacer su trabajo, al contrario, nadie los ha ayudado a encontrar su línea de trabajo, la beta esta que digo, ¿no? Entonces, una vez que encuentras eso, es cuando empiezas a sacar el material que realmente tiene valor, porque si no sacas piedras que no tienen ningún valor. Entonces, creo que para eso sirven ese tipo de talleres, o a veces las revisiones de portfolio, pero revisiones de portfolio bien hechas, digamos, ¿no? Porque yo he estado en algunas revisiones de portfolio que es solo para sacar dinero a la gente que muestra sus fotos y ya está. Y, no sé, muestran un trabajo, ¿y por qué hiciste blanco y negro? Eso es una pregunta estúpida, no tiene ningún sentido. Aunque habría que saber responderla igual, pero digo, ¿por qué te interesa este tema? Esa sería la pregunta, lo que hablabas de Tony, no es, ok, no me importa si es blanco y negro el color, ¿por qué fotografías este tipo de historia? ¿Qué quieres contar con eso? Eso es lo que hay que preguntar, no si fotografías con formato medio, formato cuadrado, con el móvil. Eso para mí son cosas que se pueden aplicar y contar igual, pero lo importante no es eso. Lo importante es cuál es tu beta, cuál es la beta del mineral que tú quieres sacar, y a partir de ahí empezar a trabajar eso, ¿no? Y por desgracia creo que eso se ha perdido bastante en los medios, sobre todo en los diarios, porque ya los fotógrafos no trabajan casi fijo en un diario, entonces ya colaboran, entonces no tienen a nadie que pueda verles su material y ver cómo evolucionar, entonces ya empiezan a hacer fotos porque saben que esa foto se va a publicar, entonces al final como que se estancan. Se va perdiendo un poco ese lenguaje. Estabas hablando hace un ratito de el trabajo permanente que hay que hacer, que por allí una persona que no tiene tanta experiencia en la fotografía te puede hacer trabajos más interesantes que otro que sí, porque simplemente está más tiempo ejercitando o investigando o haciendo, o está activo, por así decirlo. Tiene los ojos frescos. ¿Perdón? O tiene los ojos frescos. Ahí está, por ejemplo. En el sentido de, cuando trabajas en un diario de agencia, a veces, no siempre, pero a veces, lo que hablaba antes, entras en una dinámica en la cual sabes qué foto funciona. Entonces, terminas haciendo la foto que funciona porque con eso estás seguro, digamos, ¿no? Entonces, el fotógrafo que no trabaja para nadie y está así como, tiene la posibilidad de tomar más riesgos. Entonces, al final, a veces las fotos son más interesantes solo por eso, porque es como, voy a probar a ver si pongo, yo qué sé, ¿no? La cámara con un palo desde arriba y ya está. En cambio, el que tiene que tener las fotos, yo sí, a veces
se bloquea en ese sentido, que creo que es un error, porque tendría que, si trabajas para un medio, el medio tendría que fomentar que tomes riesgos, ¿no? O sea, básicamente que no te echen porque un día perdiste una foto, ¿no? Básicamente. Pero si sos freelance, está complicado. Claro. Entonces, se pierde esa parte. Hablabas también hace un momento de esa famosa beta, que cuando el fotógrafo encuentra la beta es como que ahí sí ya me voy por esa rama porque encontré mi camino, un camino que por lo que hemos estado viendo es una beta que encontraste en su buen momento. Tenés 3 WordPress Photo, uno en el año 2007, uno en el año 2009, otro en el año 2010. Y en el 2009 tenés una seguidilla de reconocimientos bastante importantes. Ahí dijiste, encontré mi camino, me voy por acá, o es un camino que ya lo venías trayendo desde hace tiempo y esa visión, esa beta, los premios llegaron por eso. ¿Cómo fue? ¿Quién encontró a quién? Bueno, a ver, es que antes de ganar premios había trabajado 10 años de fotógrafo ya, digamos. O sea que si la beta sería trabajar, ya la tenía. O sea, no había ningún problema. Es más, hay muy buenos fotógrafos que o no han ganado premios porque o no han participado directamente o porque a veces gana otra persona y ya está. Hay muy buenos fotógrafos que, aunque parezca mentira, no tienen ningún WordPress Photo. Entonces, tener un WordPress tampoco en verdad significa nada, o no debería significar nada. Porque en verdad el proyecto, yo antes de recibir el premio, no es que recibes el premio y haces el proyecto, ¿no? Yo siempre digo que hay que cambiarle el nombre, no serían premios y no sería reconocimiento. Eso, has hecho un buen trabajo, te reconocemos como que has hecho un buen trabajo y se acabó. Un premio, puedes ganar la lotería. O sea, es eso, ¿no? Pero en verdad es suerte, nada más, y ya está. En cambio, un reconocimiento es a un trabajo, o a una trayectoria, o a una línea de trabajo. Cuando me refiero a beta, no me refiero a ganar un premio, me refiero a encontrar lo que realmente te interesa, o un tema que realmente te interesa, que consideras que hay que contar. A esa beta me refiero, a encontrar realmente qué es lo que querés hacer con la fotografía. Porque o sea, más que los premios, en verdad, a ver, es verdad que sobre todo lo que decís, en el 2009, pero si te pones a ver, la mayoría de los premios son sobre el mismo proyecto, que es el de Kenia. Entonces, que es un buen trabajo el de Kenia. Pero en verdad, antes de eso había cubierto un montón de cosas antes, digamos, ¿no? O sea, digamos que también al final lo que sucede es que si encuentras lo que quieres hacer o lo que quieres hacer, al final empiezas a trabajar y en algún momento terminas produciendo un proyecto o un material que al final, como en el caso que te digo de lo de Kenia, como conjunto de imágenes, que son 11, tiene una fuerza o sea, tiene mucha fuerza. Pero eso viene de un proceso anterior de haber estado trabajando y probando un montón de cosas, ¿no? Hasta que encuentras la forma, el estilo, cómo lo quieras contar, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, al final, un poco de suerte. Pero justo en ese caso en particular, creo que lo más interesante sería que un mismo trabajo, varios reconocimientos de distintos jurados. Eso es mucho más interesante que tener varios premios en varios años. Al final, no sé si me explico. Porque creo que lo que da es que hay como cuando es unánime, hay algo que es unánime con respecto a un proyecto. Entonces, a mí me parece que eso es lo interesante del reportaje Kenia, que creo que es unánime en cuanto hay diferentes jurados en diferentes partes que deciden que ese es un buen proyecto. Pero cerrando, la beta me refería más que nada a que encuentres lo que quieres hacer. O sea, ¿ese para qué? El para qué, sí, el para qué hago fotos, en verdad. O sea, para tenerlas en mi computadora, para que mi abuela me diga que es muy bueno, o porque considero que es una forma de mostrar el mundo como lo veo.
o cómo veo un hecho o alguna cosa puntual en la que he sido testigo. Me parece que esa es la pregunta que nos comento cuando hago los talleres de 5 días, no en el de un día. Cuando hago talleres de que la gente tiene que trabajar, normalmente pido una carta, una pequeña carta, un texto, en el cual expliquen por qué quieren hacer el taller, básicamente. Y entonces hay de todo. Hay gente que me ha escrito, es que quiero saber cómo ganar un premio, y entonces automáticamente no hacen el taller. Es así de fácil, porque sí. Si tu motivación es ganar un premio, no es la misma, o no es la motivación que yo creo que tiene que tener un fotógrafo, ¿no? Entonces, básicamente, y tampoco sé cómo ganar un premio, aparte, o sea, digo, primero que me parece erróneo ese planteamiento, y segundo que tampoco sé cómo se gana un premio, porque yo hice mis trabajos sin pensar en que iba a ganar un premio. Resultó que luego lo terminé ganando alguno, pero no los hacía por eso. Yo estaba, sobre todo el de Kenia, fui haciendo fotos de una cobertura en Kenia sobre un fraude después de las elecciones, y yo fui haciendo fotos durante casi 2 meses y medio de lo que sucedía en Kenia, pero en ningún momento estuve pensando que iba a ganar un premio por eso. Yo fui cubriéndolo, lo cubría para una agencia de noticias, y en un momento decidí editar un determinado grupo de fotos para contar lo que yo pensaba que había que contar de Kenia, y ya está. O sea, no es que, si voy a Kenia y entonces hago tal foto, voy a tener tal premio. Eso es una forma de pensar que no tiene ningún sentido. Exactamente, no hay una ecuación matemática que diga esta foto más esta foto igual a premio. De hecho, para cerrar un poco ese punto que vos estás diciendo, que no hay una fórmula para decir hago esto para ganar premio. Hace poco estuvimos conversando... Si tu finalidad es ganar premios... Chao, dedícate a otra cosa, al atletismo, qué sé yo. Pero si haces atletismo, seguramente te doparás para poder ganar. Sí. Conversamos en una oportunidad con Héctor Garrido, fotógrafo español, residenciado en Cuba, que nos decía: no he participado tanto en concursos fotográficos, mas sí he sido jurado muchísimas veces. Y me dice, le abordamos la pregunta, dice, ¿tienen alguna forma, hay alguna estructura, indistintamente los eventos que se den? Me dice, mira, Federico, realmente no. Por allí incluso estar ahí adentro es un mundo totalmente desconocido, porque lo que a uno de los jurados le parece la foto ganadora del evento, para otro no, y se arman discusiones que por allí dice, bueno, nos hacemos a un lado y que venga un tercero, un cuarto y que opine, porque la verdad no hay es una cuestión de donde hay que coincidir gustos, que es algo realmente imposible, es muy difícil. Pero entonces, claro, para compaginar... Yo he hecho de jurado en el WordPress y en el Picture of the Year y eso, y de becas también. Últimamente estuve en la beca de Getty, y o sea, por eso te decía que lo interesante del proyecto de Kenia es que recibió varios premios de varios jurados distintos, ¿no? Es muy difícil coincidir. A veces vos decís, este es un fotón, y solamente te gusta a ti, y se acabó. Exacto. Y puedes estar hablando 3 horas y no convences a nadie. Entonces, y para mí la fotografía es un poco eso también, es qué me genera automáticamente que la veo, ¿no? O sea, ¿me genera algo o no me genera nada? Entonces, si no me genera nada, que en verdad con el tiempo no me va a generar nada. Es como, es un poco, tal vez es un poco muy, muy duro eso, pero si en el momento cuando veo la imagen no me ha producido algo, es como, me parece que esto no va por ningún lado. Me pasa mucho con mis fotos también, o sea, yo puedo estar editando mi material y yo sé lo que me costó, por ejemplo, hacer determinada imagen, entonces estoy editando y digo, no, pero esta foto, no sé qué. No. Y digo, pues si no hay ese amor a primera vista, no. Y no la resolví, o después me empieza a molestar algo. Cuando me empieza a molestar algo, ya es como, me parece que esta foto no va a ir a ningún lado. A veces pueden ser igual pequeños cositas que sí puedes corregir con un pequeño reencuadre. Yo no recorto generalmente, pero en algunas fotos puede ser que
por ejemplo, algo que pasó muy rápido, tengas algo que te moleste, lo cortas apenas y ya está, ¿no? Y trato de no hacerlo, generalmente no lo hago, pero en algunos casos sí, porque no es imposible componer el 100% de las fotos a cuadro lleno, pero los recortes son mínimos y solamente si es porque se salva la foto y porque vale lo que hay adentro. Si no, es como, bueno, mala suerte, ¿no? Y ya está. No, la próxima vez tendré que estar más atento y se acabó. Por ejemplo, con respecto a eso, tengo estoy haciendo un canal de Patreon desde hace 7 meses ahora, que es una plataforma que la gente, vos pones unos videos, digamos, puedes poner fotos, texto, lo que sea, pero yo en mi caso pongo videos que voy grabando de fotos que voy haciendo, etcétera, etcétera, y muestro cómo edito el material, ¿no? Y lo loco con eso es que, claro, yo muestro mi material, que muestro las hojas de contactos, aunque sea digital, y entonces digo foto por esto, y a veces internamente alguna de la gente que está suscrita al canal dice, oye, pero ¿por qué no la foto de al lado? Y es como, lo que me pasó hice una fiesta aquí en Bolivia en mayo que se llama Tinku, y que es una fiesta que básicamente una parte de la fiesta es que se agarran a pelear entre comunidades, ¿no? Y entonces edité mi material y hice mi video de edición para el Patreon, y luego al mismo tiempo lo ofrecí a un blog del Washington Post para que lo publicaran, entonces lo publicaron, pero el editor hizo su propia edición, ¿no? Y hay fotos que, claro, yo mandé 30 fotos y mandé 12 diciendo, bueno, esta es mi edición y estas son las extras. De las 12, 8 coincidimos, pero hay 4 que no. Y entonces, y lo mismo pasa en un concurso de fotos. O sea, cuando tienes de jurado, a veces tienes un trabajo que está bueno y lo votas y lo estás defendiendo, pero viene alguien y te dice, no, pero esta foto, no, papá. Y entonces siempre necesitas que sean al menos impares, porque nos pasó en el último que estuvimos en lo de Getty, que por un problema familiar de uno de los jurados tuvimos que ser pares y estuvimos una hora tratando de ver. Era como, bueno, esto no se desempata nunca, ¿no? Entonces, claro, y eso es súper complicado. Me imagino. Es interesante igual, se aprende mucho en eso también. Y me imagino que sí. Walter, para ir cerrando la nota, porque sé que tenés otros compromisos, no te quiero desordenar tu agenda, las dos últimas preguntas. Una, cortita. Tu visión de la fotografía, con todo esto que me has contado, con esta vivencia, con este recorrido, con esto que estás haciendo, ¿cuál es tu visión? ¿Qué rescatas de la fotografía de hoy en día? Hombre, que está haciendo un hobby pago, creo. Sí, básicamente, digo, hobby pago en el sentido de pago era antes, no sería hobby pago, sería un hobby tratando de sobrevivir en algunos casos. Creo que en muchos casos, por desgracia, no está tocada de muerte, porque fotos se pueden seguir haciendo, pero profesionalmente es un poco más difícil. Pero me parece que es una experiencia, a mí me sirve de excusa para participar y ver muchas cosas que tal vez de otra forma no entraría, ¿no? O sea, me parece que para mí es como mi llave a muchas puertas de muchas realidades, que es súper interesante. Ojalá fuese distinta la parte económica, no lo es, pero bueno, por eso hay que ver alternativas. Pero creo que como lenguaje es un lenguaje muy, muy poderoso también. ¿Qué, de todo lo que has vivido, estos 34 países que has recorrido últimamente, no sabemos cuándo va a terminar el recorrido, no lo quiero preguntar porque me imagino que en un tiempo no muy lejano vamos a volver a encontrarnos y vamos a seguir hablando de esto, porque realmente me quedan miles de preguntas por hacer, así que bueno, de repente en otra oportunidad nos volvemos a encontrar y seguimos la charla con proyectos nuevos que tengas desarrollado. Pero de lo que has visitado hasta ahora, por el motivo que sea, para vos personalmente, ¿cuál ha sido uno de los países que
que ha influenciado más tu trabajo? Indistintamente el trabajo que hayas hecho, pero ¿en qué país te has sentido como que de acá nació una forma de verlo a mi fotografía diferente o que me ha permitido desarrollar? No creo que haya eso, no. ¿No hay uno? No, porque al final, no porque también era fotógrafo antes del viaje y no, creo que tiene que ver con cómo al final es una evolución, no creo que haya un punto de, si más que países tal vez proyectos sería, y tal vez sería uno que hice en Paraguay sobre travestis transexuales, que lo hice hace ya 20 años, o 20, 21 años, y lo sigo mostrando en los talleres porque creo que es un buen trabajo al final, y creo que es un trabajo que me ayudó, habiendo ya trabajado para la Nación antes y estado trabajando para la P, etcétera, etcétera. Creo que es un proyecto que me ayudó a ganar herramientas en la forma de contar historias, básicamente. Creo que eso sería el punto. Más que países, ese sería un trabajo que me ayudó a formar algunas bases que luego seguí mejorando, ¿no? Pero sí, fue como tal vez un punto de inflexión, pero por trabajo más que por país. Perfecto. Bueno, Walter, la verdad te agradezco la oportunidad de haber podido conversar este día de hoy, de compartir todas esas vivencias realmente interesantísimas, llenas de información, y que bueno, estoy seguro que a los oyentes del programa el día de hoy pues le has llenado de información, le has dado algo nuevo. Por allí ya saben que lo pueden contactar, Walter Astrada, para los cursos, los talleres que vas dictando, para seguir, para ver, conocer su trabajo. Y bueno, nada, esperamos que, como decimos acá, que sigan llegando ideas nuevas para seguir desarrollando los proyectos, y que esos viajes que vas haciendo pues te sigan llegando, te sigan llenando de imágenes y de noticias que por allí hacen falta conocer, proyectos que son realmente socialmente bastante interesantes y que aporten y que de una u otra forma contribuyan a mejorar eso que no está bien y a reforzar lo que sí está bien, porque no nos vamos a quedar siempre con lo negativo. Si hay algo que está mal, bueno, hay que corregirlo, pero si hay algo que está bien, vamos a reforzarlo para que se mantenga siempre positivo. Entonces, Walter, la verdad, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo que venís haciendo, mucha suerte en el resto del viaje, no sabemos cuándo termina, pero bueno, que siga en buen rumbo y que continúen los éxitos y los buenos trabajos. Muchas gracias. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bien, ese fue Walter Astrada en el programa del día de hoy, fotógrafo argentino, fotoperiodista, fotógrafo del mundo que anda en una moto haciendo y deshaciendo con la cámara de fotos. Así que muchísimas gracias por estar allí. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram, estamos como @fotoconfede, y por allí se van a las demás redes. Y bueno, esto ha sido todo en el programa por el día de hoy. Nos encontramos la semana que viene con un programa de corte similar. Chau, hasta luego.